Bueno, ya tenemos a nuestro amigo de la casa, nuestro psicólogo, nuestro orientador, Germán González, con nuestro amigo también, amigo, Santiago Navarro. Ya lo veo con ansias de esos temas, ¿ah, Santiago? Sí, tengo bastante expectativa, porque yo tengo le comentaba al doctor Germán hace un momento que yo tengo una hija de 14 años. Y alguna vez le he conversado de este tema, sin embargo no es tan sencillo abordarlo cuando se trata de papá a hija, que cuando es de papá a varón, a hijo varón, ¿cierto? Entonces este es un tema que antes era un tabú. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, alguna vez quise hablarlo, mi comunicación con mamá no era tanto ni tampoco con papá. Quise hablarlo con mi abuela y mi abuelo y ambos se les subieron los colores al rostro y no sabían qué contestarme. Sin embargo, ahora tenemos un sustituto de la educación que no es el más acertado. Sin embargo, es importante buscar nosotros cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Mi consulta, una de diferentes consultas que tengo para usted hoy es: ¿hay alguna edad en la cual es importante empezar a tocar este tema con los hijos? Desde que el niño empieza a hacer preguntas. Incluso, yo me atrevería a decir que desde un poco antes, dependiendo obviamente de la comunicación de las personas que se dan cuenta, por ejemplo, que cuando los niños, de acuerdo a las etapas del desarrollo sexual de Sigmund Freud, a pesar de que Sigmund Freud no está en este momento tan en boga en el ámbito de la psicología, sí, pero por ejemplo en las etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud hay una etapa que es la etapa fálica, en la que el niño o la niña empieza a tocar sus genitales y a descubrir que es un ser sexuado. Entonces, a partir de ese momento somos susceptibles los adultos de cometer un error. No se toque eso, es sucio, malo. En Colombia incluso llegaban a decir la palabra caca. ¿Qué significa eso? Que estamos dándole una información tan equivocada al niño que está creciendo y después queremos que no sientan vergüenza, que no sientan culpa y que no sientan una carga emocional negativa por el hecho de la forma como se ha ido desarrollando su concepto de sexualidad. Quería yo agregar algo que me parece muy importante y que es esto. Cuando manejo parejas en psicoterapia de pareja, obviamente, veo que en algunas ocasiones incluso hay problemas para que se digan los padres algunas variables de su comportamiento sexual que no les gusta. Entonces digo, si entre la pareja hay problemas para abordar esta temática, ¿cuántos problemas adicionales va a haber para abordar esta temática de una manera serena con los hijos? Eso es bien interesante y me pregunto, ¿lo buscan bastante los padres para esto, doctor? Porque hay papás que lo abordan de su manera. De hecho, hay unos que le ponen nombre distinto, sí, le ponen un apodito a la parte íntima del niño o de la niña. Mira, y dice, el pajarito, le ponen nombres así y no sé qué tan adecuado sea eso. Esa es una de las variables más importantes que quería tratar yo hoy. Sí. Si usted se mete a Google y busca formas alternativas de decirle al pene o a la vagina, va a encontrar más de 200 variables para cada una, o sea, estamos hablando de 400 términos. Sí. ¿Qué significa eso? Que buscamos salidas, buscamos caminos alternos para hablar del tema. ¿Por qué no nos pasa lo mismo con la nariz? ¿Por qué no nos pasa lo mismo con las orejas? Eso es algo que debemos erradicar de nuestro comportamiento y también de nuestro vocabulario. No hay nada malo en decir pene, glande, testículos. No hay nada malo en decir vagina, clítoris. Son los términos específicos de la anatomía del ser humano. Si el papá o el acudiente o la persona responsable aborda ese tema con vergüenza, eso es un caldo de cultivo para que después haya problemas en la identificación y en la aceptación sexual de esos pequeños individuos. Interesante. ¿Tienes una pregunta? Sí, Germán, tengo una consulta ahí, me acaban de escribir aquí un televidente. ¿Cómo puedo hacer, qué edad es la aconsejable si tomamos en cuenta que estamos invadidos por la tecnología, redes sociales, el mundo del internet? Que un niño agarra desde los 3, 4 años una tablet, sí, o agarra un celular, lo manipula y ve información abierta de no de sexualidad precisamente, sino de sexualidad distorsionada, pornografía. Entonces, ¿cómo hacer para contrarrestar esto, Germán? No sé si
tú recomiendas que de los 4 o 5 años ya empezar a hablar de las partes, como decías, y de repente ya cuando ya está en primer grado, 7, 8 años, ya empezar a hablarle al niño tal cual es y a la niña igual? Sí, hay formas también de cómo hacer esto con los niños. Hablando de celulares y de tablets, hoy precisamente, no me acuerdo si fue en el país de España o en el tiempo de Colombia, leía un artículo en el que Bill Gates, óyeme bien, Bill Gates recomienda que no se le dé a los niños tablet ni celulares. Sin embargo, observamos a los padres, incluso en los restaurantes, que cuando quieren calmar al bebé es lo primero que le dan. Eso debemos ser conscientes. Está generando problemas de socialización, de aprendizaje, visuales y de comportamiento de los menores. No es lo más adecuado. En la medida en que podamos aplazar más la adquisición de los menores de estas alternativas paralelas de comunicación, muchísimo mejor. Ahora, los padres están muy pendientes de la salud física de sus hijos, pero no están muy pendientes de la salud de su comunicación respecto de las redes sociales. Si ya cometieron el error de darle a su hijo una tablet o un celular y tiene redes sociales abiertas, el papá o la mamá está en la obligación moral de ver qué es lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque aparte de que hay muchísimas situaciones a nivel sexual que atentan contra la integridad de los niños, es en estos medios en donde proliferan los depredadores sexuales que están volando como aves de rapiña en torno a nuestros hijos, a ver en qué momento les caen y les pueden causar un daño a perpetuidad. Voy a cortar algo, y ahí vemos esto que lo estamos viendo en Honduras. ¿Cuánta niña violada, desaparecida, y lo más trágico, que aparecen muertas, encostaladas, que son violadas y de repente, no, es que me escribieron en la red social y era una persona que no era un niño, era un adulto, y pasó eso. Entonces, estamos ante un mundo muy complicado, y qué importante este tema porque nos genera a los padres de familia levantar la frente, los ojos, y mirar que tenemos que tomar acciones ya pertinentes. Tú has hecho un escrito muy interesante, Germán, que va a estar en nuestro periódico www.honduras100.hn el día de mañana para que lo leamos, lo disfrutemos y podamos implementarlos en casa. Consejos claros. Pero bueno, Santiago, creo que tenemos una última consulta, ¿verdad? Mi última consulta, sí. Me gustaría saber, Germán, cuando una adolescente, particularmente una niña, empieza a tener interés en los varoncitos, en los compañeritos, y si es un tema que no conversa tanto con uno de los padres, si no tiene la confianza para acercarse a uno de los padres, ¿cuál sería la manera ideal para que nazca del papá? Hace poco usted mencionaba que cuando ellos empiezan a hacer preguntas. Sin embargo, cuando son adolescentes, de pronto confían más en la amiguita, en la compañerita, y con los papás casi no conversan. ¿Cómo se podría abordar este tema saliendo de uno de los padres? Lo primero que yo tendría que recomendar es que el papá haga un proceso de autoevaluación para saber si verdaderamente tiene los elementos cognitivos necesarios para abordar una temática tan delicada con sus hijos, porque el remedio puede salir peor que la enfermedad. De lo contrario, pedir la asistencia de un profesional que le respalde y que le asesore respecto de la forma ideal como debe hacerlo. Excelente, y aquí tenemos un profesional de mucha calidad, con amplio conocimiento y que está dispuesto a apoyarla a usted, señora, apoyarlo a usted, señor, en la educación sexual de sus hijos y en cualquier otro asunto psicológico que usted tenga. ¿A dónde atiende, Germán? Exacto, ¿dónde? ¿A dónde atiende, Germán? Edificio Mediplaza, piso 8, consultorio 804. Mi WhatsApp 9597-1634. Bueno.